Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Oscar Denise y Ashley Ember, ¿una reconciliación inesperada o solo una charla honesta entre dos corazones heridos? Lo que parecía ser solo una pausa en medio del caos mediático terminó convirtiéndose en el centro de atención de los últimos días. La noticia de un encuentro privado entre Oscar Denise y Ashley Ember ha revolucionado las redes sociales y tenemos todos los detalles que necesita saber. Recordemos que su historia de amor fue una montaña rusa que todos seguimos con emoción. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, sus gestos, miradas y palabras en entrevistas siempre dejaron puertas abiertas a la especulación. Esta vez, sin embargo, lo que los volvió a reunir no fue un proyecto artístico ni una simple coincidencia, sino una conversación que, según fuentes cercanas, fue honesta, emocional y necesaria. Según personas presentes en el lugar, Oscar y Ashley se encontraron en una cafetería discreta de Ñanta. No había cámaras ni flashes. Solo dos personas que parecían tener mucho que decirse. Lo sorprendente no fue el encuentro en sí, sino el tono y contenido de la conversación. No fue una pelea ni una reconciliación amorosa, afirmó un testigo. Fue una charla sincera, donde ambos se escucharon con respeto. Las palabras de Oscar Denise han generado especial interés. En medio de tantos rumores que lo mostraban como indiferente o egocéntrico, el cantante y actor rompió el silencio con una frase que ha quedado grabada en la memoria de todos. Yo no minimicé las preocupaciones de Ashley. Le presté atención y la escuché con el corazón abierto. Estas palabras, dichas con calma y serenidad, revelan un Oscar Denise más maduro, más reflexivo. Ashley, por su parte, también se mostró tranquila. Con una sonrisa serena y un tono firme, expresó, solo quería ser escuchada, no juzgada. Y esta vez, sentí que mis palabras realmente llegaron a su corazón. El encuentro no fue planeado para ser público, pero como siempre, nada escapa a la mirada de los seguidores. Las redes sociales estallaron en comentarios, ¿están volviendo? ¿Hay una segunda oportunidad para el amor? ¿O solo se están dando el cierre que nunca tuvieron? Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales después del encuentro, la frase de Oscar resuena con fuerza, escuchar no es estar de acuerdo con todo, pero es demostrar que la otra persona importa. Estas palabras provocaron un sinfín de interpretaciones. Algunos las vieron como una señal de reconciliación, otros como el cierre definitivo de un capítulo importante en sus vidas. Pero más allá de las especulaciones, lo que se vivió en esa cafetería de Ñanta fue, según varios testigos, un momento de humanidad pura, sin guiones, sin luces ni pretensiones. Lo que llama la atención es cómo ambos han evolucionado desde su época compartida en los focos mediáticos. Oscar Denise, conocido por su carácter reservado, ha mantenido una imagen pública sólida pero distante. Ashley Ember, en cambio, se ha mostrado más abierta, compartiendo reflexiones en redes sociales que muchos interpretan como indirectas cargadas de emociones no resueltas. Esta reunión parece haber sido una forma de reconciliar no solo dos versiones de una historia compartida, sino también dos caminos que alguna vez fueron paralelos y ahora se cruzan brevemente, quizás por última vez. En entrevistas anteriores, Oscar había expresado su visión del amor como una energía que no se apaga, aunque la relación termine. Esta idea parece haber cobrado nuevo sentido tras la reunión. La conversación entre ambos no solo ha tocado temas personales, sino también profesionales. Algunos sugieren que podría haber una colaboración futura en teatro o cine, aunque nada se ha confirmado. En los días posteriores al encuentro, los medios comenzaron a recopilar momentos pasados de la pareja durante las grabaciones de Istanbul Gelin, la serie que los unió y que aún hoy es recordada como un fenómeno cultural. En las redes sociales, los clips donde ambos se miran con ternura o improvisan escenas cargadas de emoción han resurgido con fuerza. Para muchos fans, este reencuentro fue una especie de continuación de aquella historia que vivieron a través de la pantalla. Por su parte, los representantes de ambos artistas han mantenido silencio.
ni desmienten ni confirman, lo cual no hace más que alimentar el misterio. En un mundo donde las relaciones públicas lo controlan todo, este silencio se interpreta como un acto deliberado, dejar que el momento hable por sí mismo. Mientras tanto, los seguidores han comenzado a compartir sus propias historias bajo el hashtag #CanasReencuentro. Historias de amores pasados, de conversaciones necesarias, de cierres que llegan tarde pero que aún sanan. El impacto ha sido tal que varios psicólogos y terapeutas han comentado en medios la importancia de cerrar ciclos con madurez, utilizando este caso como ejemplo de crecimiento emocional. En un post reciente en su cuenta de Instagram, Asl compartió una imagen de un atardecer con la frase, a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Aunque no mencionó a Özkan directamente, los seguidores interpretaron la publicación como una confirmación de que la conversación fue un punto de inflexión emocional para ella. Özkan, por su parte, publicó una canción inédita en sus historias, con una letra que hablaba de volver a mirar con los ojos del alma. No hizo comentarios, pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, el arte muchas veces es la mejor forma de comunicar lo que no se puede decir con palabras. En este contexto, surge una nueva pregunta: ¿puede una charla cambiar el rumbo de una historia? Para algunos, sí. Para otros, no es más que un eco del pasado. Sin embargo, hay algo que todos coinciden en afirmar: ver a dos personas hablando con respeto, con madurez, con empatía, es algo que inspira. En una época en la que las rupturas públicas suelen ser escandalosas, ver a Özkan y Asl compartir una conversación tranquila es casi revolucionario. Y así, lo que comenzó como un simple encuentro en una cafetería se ha transformado en una historia sobre segundas oportunidades. No necesariamente para el amor, pero sí para la comprensión. La historia de Özkan Deniz y Asl Enver nos recuerda que, a veces, el cierre no viene en forma de adiós, sino de una mirada que finalmente entiende lo que el otro calló por tanto tiempo. Aunque no sepamos si habrá una segunda parte en su historia, lo que sí sabemos es que este capítulo ha dejado una huella. Y como bien dijo Özkan al final de aquella conversación, según los testigos: quizás no fuimos lo que esperábamos ser, pero fuimos lo que necesitábamos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este reencuentro significa algo más? ¿Te has sentido como Asl alguna vez, queriendo solo ser escuchada? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video para que más personas puedan conocer esta historia. Nos vemos en el próximo video.